El sol se estaba ocultando detrás de las montañas rojizas del territorio Epechi cuando Mateo, un joven ranchero de alma tranquila y mirada honesta, regresaba a su hogar después de un largo día de trabajo. El aire olía a tierra húmeda y a pasto recién cortado, señales de que la lluvia estaba por llegar. Mientras guiaba su caballo hacia el establo, un ruido extraño entre los arbustos captó su atención. No era un animal ni un viento fuerte. Era un susurro ahogado, como si alguien luchara por mantenerse consciente. Mateo, movido por su naturaleza compasiva, se acercó con cautela. Al apartar las ramas, encontró a una joven Epechi, de piel morena y ojos negros como noche cerrada. Su ropa estaba desgarrada y su brazo tenía una herida sangrante. Ella lo miró con una mezcla de miedo y desafío, como una loba acorralada que aún conserva su orgullo. «No te haré daños», dijo él, levantando las manos para mostrar que no llevaba intención de pelear. Pero la joven, aunque exhausta, sostuvo una pequeña daga con firmeza. «No te acerques, vaquero». Su voz temblaba, no de miedo, sino de dolor. Mateo no insistió. Sabía que los apaches no confiaban fácilmente en los hombres blancos y ella tenía motivos de sobra para estar a la defensiva. Sin embargo, la lluvia comenzó a caer con fuerza, golpeando la tierra con un sonido de tambor lejano. La joven cerró los ojos un momento, como si la tormenta la estuviera venciendo. Fue entonces cuando perdió el equilibrio y cayó de rodillas. Mateo actuó por instinto. Se quitó su poncho y la cubrió para protegerla del agua. Ella trató de apartarlo, pero estaba demasiado débil. «Déjame ayudarte. Si te quedas aquí, la tormenta te matará». La joven respiró hondo, dudando, midiendo su tono, su gesto, su intención. Finalmente, su resistencia se quebró y permitió que él la levantara en brazos. Mateo la llevó al interior de su cabaña, encendió el fuego y le preparó un vendaje improvisado. Aunque ella intentaba mantener una postura firme, sus manos temblaban y sus ojos se cerraban de puro agotamiento. «¿Cómo te llamas?», preguntó él mientras limpiaba su herida. «Nayeli», respondió ella sin mirarlo directamente. «Yo soy Mateo». Ella sintió, pero su expresión seguía tensa, vigilante. No confiaba por completo en él, aunque su cuerpo agradecía el calor del fuego y la atención que recibía. Por un momento, se quedó en silencio, escuchando el sonido de la lluvia golpeando el techo. «¿Quién te hizo esto?», preguntó Mateo, intentando entender la gravedad del asunto. Nayeli apretó los labios y apartó la mirada. «No puedo decirlo». No quiso presionarla. Sabía que las historias de la nación Epechi estaban cargadas de secretos, tradiciones y normas que los forasteros no comprendían. Lo único que le importaba era que ella estuviera a salvo esa noche. Cuando la tormenta se intensificó, un trueno iluminó la habitación y Nayeli se estremeció, no por miedo, sino por la urgencia que llevaba encima. De pronto, se incorporó, aunque su cuerpo no estaba listo para moverse. Mateo la sostuvo para evitar que cayera. «Debo hacerte una pregunta», dijo ella con voz quebrada, pero decidida. Mateo la miró con sorpresa. Aquella joven, que apenas podía mantenerse en pie, hablaba con una firmeza que no había mostrado antes, como si algo dentro de ella luchara por salir a la luz. «Pregúntame», respondió él suavemente. Nayeli bajó la mirada por un instante, y después lo observó de frente, con valentía pero también con vergüenza. Su voz fue un susurro que parecía más pesado que el trueno que retumbaba afuera. «Si te complazco esta noche, me harás tuya para siempre». Mateo sintió que el aire se le detenía en los pulmones. No esperaba, ni por asomo, una pregunta así, y menos de una joven herida, asustada y desconocida. «Nayeli, yo no entiendo». Ella lo interrumpió con urgencia. «No es deseo, no es lo que piensas. Es mi única salida». La lluvia seguía golpeando el techo, marcando el ritmo de una verdad que ella aún no revelaba. Sus ojos brillaban, no por seducción, sino por miedo. Había algo más, algo profundo, que la obligaba a hacer aquella pregunta. Algo que tenía que ver con su vida o su muerte. «Si no me uno a un hombre antes de la luna llena», susurró, «mi tribu no me permitirá vivir. La tradición es clara. Yo rompí una regla sagrada. Y ahora me persiguen». Mateo sintió un escalofrío. No era una petición común, ni una propuesta nacida de emociones simples. Era una súplica disfrazada de valentía. Nayeli lo miró directo a los ojos. «Te lo suplico. Solo dime si estarías segura contigo». Él no respondió de inmediato. La tormenta rugía afuera, pero el verdadero torbellino estaba dentro de la cabaña. En los ojos de Nayeli vio una mezcla de orgullo, miedo y esperanza. Era una joven que estaba dispuesta a entregar su vida a un extraño si eso significaba salvarla. Mateo respiró hondo. Sabía que aceptar significaba enfrentarse a una tribu entera, a tradiciones que no comprendía, a un destino que no era suyo. Pero también sabía que no podía apartarse ahora que entendía el peso detrás de sus palabras. Y así, en el silencio profundo que siguió al trueno, Mateo tomó la decisión que cambiaría sus vidas para siempre.
La lluvia había disminuido, pero el silencio dentro de la cabaña era más pesado que la tormenta que había pasado. Nayeli permanecía sentada junto al fuego, con el poncho de Mateo sobre los hombros. El calor calmaba sus temblores, pero no disipaba la inquietud que brillaba en sus ojos. Parecía una mujer dividida entre su orgullo y su miedo, atrapada entre su destino y el deseo de vivir. Mateo, todavía afectado por la petición inesperada de la joven, se acercó con cautela. Nayeli, quiero entender. ¿Qué fue lo que rompiste? ¿Por qué te persiguen? Ella tardó en responder. Apretó los dedos contra sus rodillas, como si necesitara reunir el valor que la herida y el cansancio le habían robado. Finalmente levantó la mirada, fija, directa, casi desafiante. No rompí una ley cualquiera, susurró. Fue una tradición sagrada, una que decide el futuro de toda mujer de mi tribu. El fuego iluminaba su rostro, revelando una mezcla de vergüenza y dolor. Mateo esperó sin interrumpirla, sabiendo que cada palabra que decía salía desde lo más profundo. Cuando una joven Epechi llega a la edad en que puede unirse a un hombre, continuó ella, se realiza la ceremonia del espíritu guardián. Allí, los ancianos y los chamanes invocan a los antepasados para que revelen con quién deberá caminar la vida. Mateo frunció el ceño, intentando imaginar la ceremonia, los cánticos, el fuego, los espíritus del desierto observando desde las sombras. Ese ritual no elige al hombre que la mujer quiere, explicó Nayeli, sino al hombre que el espíritu considera el adecuado. La tradición dice que el destino está escrito desde antes de nacer. Hizo una pausa, respirando hondo como si las palabras la quemaran por dentro. A mí. ¿Me eligieron a alguien? Los ojos de Mateo se estrecharon. ¿Un guerrero? ¿Alguien de tu tribu? Nayeli asintió con un amargo gesto. Un hombre llamado Koitsanai. Fuerte, orgulloso y cruel. Los ancianos decían que los espíritus lo habían visto protegiéndome en sueños. Pero sus manos eran duras y su corazón, más duro aún. Mateo percibió un temblor en su voz. ¿Él te lastimó? Nunca físicamente, respondió ella rápido, pero sí en otra forma. Quería que yo fuera un trofeo más en su vida. Una muestra de su poder. El silencio volvió, más profundo que antes. Era claro que Nayeli había vivido mucho más dolor del que quería admitir. ¿Y qué ocurrió? Preguntó Mateo suavemente. La noche en que debía confirmar la unión, dijo ella, tuve una visión diferente. Mientras todos danzaban alrededor del fuego y el chamán invocaba a los espíritus, sentí que algo me llamaba. Algo lejano, ajeno al desierto, ajeno a mi tribu. Una presencia desconocida se mostró ante mí. No era Koitsanai. No era ningún guerrero Epechi. Era el rostro de un hombre. Un forastero. Mateo sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. ¿Un forastero? Repitió el Nayeli y lo miró directamente como si lo observara desde otra dimensión. Sí. Un hombre que no pertenecía a mi gente. Su rostro no era claro, pero sus ojos los reconocería en cualquier lugar. Mateo tragó saliva, sintiendo que algo invisible comenzaba a encajar en un lugar que no sabía que existía. Pensé que era un error, continuó ella, pero cuando volví en mí, el chamán también lo había visto en su visión. Él pronunció las palabras que sellaron mi destino. Tu guardián no está entre nosotros. Tu camino está más allá de nuestras fronteras. Los ancianos quedaron horrorizados. La tradición jamás había mostrado a una joven un futuro con alguien fuera de la tribu. Era una afrenta, un desafío, un peligro. ¿Y qué dijeron de Koitsanai?, preguntó Mateo. Que si yo no aceptaba al hombre que mi espíritu había elegido, explicó ella, la unión quedaría rota y la tribu pensaría que mi alma estaba corrupta. Pero si lo aceptaba, significaba que debía abandonar mi hogar para buscar al hombre de la visión. Mateo lo entendió de inmediato. Ninguna de las dos opciones era aceptable para la tribu. Entonces corrí, dijo Nayeli con un hilo de voz. Corrí antes de que decidieran mi castigo. No tuve tiempo de tomar nada, ni armas, ni alimentos. Solo huí a través de las montañas. Cerró los ojos recordando la huida, la persecución. Los gritos de Koitsanai jurando que no permitiría que ella lo deshonrara. Las amenazas de los guerreros, la sangre dejada en el camino, la herida en tu brazo. Dijo Mateo que ella sintió lentamente. Me la hizo uno de los hombres que me perseguía. Pero logré escapar. Seguí mi instinto. Y terminé aquí. El corazón de Mateo latía con fuerza. ¿Cómo podía él, un simple ranchero, estar involucrado en algo tan grande, tan sagrado? ¿Por qué viniste a mí, Nayeli?, preguntó al fin. Sus ojos se suavizaron, llenándose de una extraña mezcla de miedo y esperanza. Porque cuando te vi, reconocí tus ojos. Eres el hombre que apareció en mi visión. No sé por qué, no sé cómo, pero sé que el espíritu me envió hacia ti. Mateo se quedó sin palabras. No era un hombre supersticioso, pero no podía ignorar el peso de sus palabras, ni la fuerza con la que lo miraba. Lo de la unión antes de la luna llena, dijo él, ¿es cierto? Nayeli bajó la cabeza. La visión debe cumplirse o la considerarían impura. Koitsanai ha convencido a algunos ancianos de que, si no regreso unida al hombre correcto o a él, por la fuerza, perderé mi derecho a vivir. Según ellos, mi espíritu no pertenece a este mundo si no encuentra su camino en los días señalados.
Era más grave de lo que Mateo imaginaba. No era solo tradición, no era solo honor, era vida o muerte. Nayeli levantó su rostro con un suspiro quebrado. Por eso te dije lo que te dije. Por eso te pedí que me hicieras tuya. No es placer, no es deseo, es supervivencia, es destino. Las palabras flotaron entre ellos con el peso de una profecía. Mateo se dio cuenta de que ya no podía apartarse, que Nayeli necesitaba más que un refugio, necesitaba una oportunidad de vivir. Y los espíritus, de algún modo incomprensible, lo habían puesto en su camino. El fuego seguía ardiendo, testigo silencioso de una verdad que ninguno de los dos podía negar. Mateo respiró hondo, sabiendo que lo que venía no sería fácil. En su interior ya se estaba formando una decisión que lo enfrentaría a una tribu entera, y a un destino que nunca pidió pero que estaba dispuesto a aceptar. La mañana siguiente llegó con un sol blanquecino filtrándose entre las nubes. La tormenta había limpiado el aire, pero el ambiente dentro del rancho estaba cargado de tensión. Nayeli despertó sobresaltada, como si un presentimiento oscuro la hubiese sacado del sueño. Mateo ya estaba despierto, preparando café y vigilando el horizonte desde la ventana. ¿Dormiste algo?, preguntó él sin volverse. Un poco, respondió ella, aunque la verdad es que había pasado gran parte de la noche temiendo el amanecer. Mateo la observó por un instante. Su herida estaba mejor, pero su espíritu seguía en guerra. Nayeli permanecía con la espalda recta, como si llevara una armadura invisible hecha de orgullo y dolor. Sé que vienen por mí, dijo ella de repente. Rompiendo el silencio, Mateo tardó unos segundos en responder. Lo sé, él no necesitaba una visión o un espíritu para entenderlo. Lo había visto antes, hombres decididos a reclamar lo que creían suyo, ya fuera ganado o personas, y los guerreros apaches eran conocidos por su determinación y su ferocidad. Antes de que pudieran seguir hablando, un sonido estremecedor rompió la calma de la mañana. Un grito epechi, fuerte, ritual, anunciando presencia y desafío. Nayeli se puso de pie de inmediato. Escoitzanay. Lo reconozco. Mateo salió de la cabaña. Frente al rancho, una docena de guerreros se alineaba, montados en sus caballos, formando un semicírculo que cerraba cualquier salida. Al frente estaba Coitzenay, un hombre alto, con trenzas negras y mirada penetrante. Sus ojos encendidos se clavaron en Mateo como si quisiera atravesarlo de un vistazo. Forastero, gruñó Coitzenay. Has tomado algo que no te pertenece. Mateo apretó los puños, pero mantuvo la voz firme. Ella no es una cosa, no pertenece a nadie. Coitzenay rió, pero no era una risa alegre. Era fría, llena de rabia contenida. La tradición la eligió para mí. Los ancianos lo dijeron, el espíritu lo dijo. Nayeli me rechazó y manchó el honor de la tribu. Vengo a llevarla de vuelta, por voluntad o por fuerza. La puerta de la cabaña se abrió y Nayeli salió con el rostro decidido. No iré contigo, Coitzenay. Prefiero morir antes que ser tuya. La afirmación cayó como un rayo. Los guerreros murmuraron entre sí. Algunos se mostraron incómodos. Otros, indignados. Coitzenay apretó los dientes. Entonces morirás. La ley es clara. Mateo dio un paso adelante. No permitiré que la lastimen. Si Nayeli quiere quedarse aquí, entonces se quedará. Los guerreros apuntaron sus lanzas y Coitzenay levantó una mano para detenerlos. Sus ojos estaban llenos de veneno. No entiendes, vaquero. Esto no es solo una disputa entre tú y yo. Es la voluntad de los espíritus. Nayeli fue marcada para una unión. Si no cumple el destino, traerá desgracia a la tribu. Nayeli se adelantó también. La visión cambió. El chamán lo vio. El espíritu me mostró a este hombre, dijo señalando a Mateo. Él es el guardián que debo seguir. Los murmullos crecieron. Esto era algo que no podían ignorar. Coitzenay perdió el control por un instante. Mentira. Los espíritus no eligen forasteros. Eres una deshonra. Fue entonces cuando otro epeche avanzó desde la retaguardia. Un anciano. Llevaba un bastón con plumas y pinturas ceremoniales. Era el chamán de la tribu. El silencio se extendió cuando el anciano se detuvo frente a Mateo y Nayeli. Lo que dice la joven no es falso, afirmó con voz grave. Coitzenay giró bruscamente hacia él. Viejo, no puedes decir eso. Lo vi, respondió el chamán. Vi el rostro del forastero en mis sueños. Los espíritus no se equivocan. Su unión está marcada. La tensión explotó como una chispa sobre pólvora. Algunos guerreros bajaron sus armas como si finalmente comprendieran. Otros, especialmente los leales a Coitzenay, apretaron sus lanzas con más rabia. Coitzenay, cegado por el orgullo herido, lanzó un rugido. Entonces lucharemos. Si los espíritus quieren esta unión, que lo demuestren. Que él me enfrente. Si el forastero gana, la dejo vivir. Si yo gano, Nayeli regresa, muerta o viva. El chamán trató de intervenir. No es necesario llegar a esto. Pero Mateo ya estaba dando un paso adelante. Pelearé. Nayeli giró hacia él, horrorizada. No, Mateo, no. Él es un guerrero entrenado, tú no conoces sus técnicas. Él la miró con suavidad. No puedo dejar que te lleven. No puedo dejar que mueras. Coitzenay desmontó de su caballo, caminando hacia el centro del claro como un jaguar listo para atacar. Mateo respiró hondo. Las manos le sudaban.
Pero había algo más fuerte que su miedo. La convicción de proteger a Nayeli. La pelea comenzó sin aviso. Koitsanai cargó como un trueno, veloz y feroz. Mateo esquivó por instinto, sintiendo el viento del golpe que pudo haberle roto el cuello. Cada ataque de Lepechi era certero, lleno de años de entrenamiento. Cada movimiento de Mateo era improvisado, guiado por pura determinación. Nayeli observaba con el corazón en un puño. Cada vez que Koitsanai derribaba a Mateo, ella gritaba. Y cada vez, Mateo se levantaba. No porque fuera más fuerte, sino porque el destino le estaba pidiendo algo que él no podía rechazar. Después de varios intercambios, Koitsanai logró sujetarlo por la camisa y lo tiró al suelo. Levantó su cuchillo, listo para el golpe final. Muere, forastero. Ella es mía. No, gritó Nayeli. En ese instante, una ráfaga de viento se levantó del desierto. Arena giró en remolinos. Los caballos se inquietaron. Los guerreros retrocedieron. El chamán abrió los ojos con asombro. Los espíritus, susurró, ellos intervienen. Koitsanai dudó. Ese segundo de duda fue suficiente. Mateo lo apartó con un empujón y ambos rodaron por el suelo. La cuchillada falló y acabó clavándose en la tierra. Cuando Koitsanai intentó levantarse, una sombra cayó sobre él. No era Mateo. No era ningún guerrero. Era un águila enorme, volando en círculos, emitiendo un chillido que retumbó como un mal presagio. Los ancianos murmuraron, el águila es señal del protector. La visión es verdadera. Koitsanai quedó paralizado. Mateo se levantó, jadeando, esperando el siguiente ataque. Pero no hubo ninguno. La autoridad espiritual de la señal era más fuerte que la rabia del guerrero. El chamán levantó su bastón. La pelea ha terminado. Los espíritus han elegido. Mateo es el guardián de Nayeli. Los guerreros se dividieron entre frustración y respeto. Koitsanai quedó derrotado no por la fuerza, sino por algo mayor que él. Nayeli corrió hacia Mateo, sosteniéndolo antes de que cayera de cansancio. Te enfrentaste a él por mí, susurró, con lágrimas en los ojos, por ti. Y por lo que es correcto, respondió él. Pero ambos sabían que la batalla no había terminado. La luna llena se acercaba, y aún quedaban hombres dispuestos a desobedecer a los espíritus. La tarde avanzaba lentamente, extendiendo sombras largas sobre el desierto. Después del enfrentamiento con Koitsanai, la tensión no había disminuido. Más bien, se había transformado en algo más profundo. Los guerreros apaches se habían dispersado, algunos acatando la decisión del chamán, otros murmurando con rabia contenida. Nadie podía ignorar la señal del águila. Pero tampoco todos estaban dispuestos a aceptarla. Mateo, herido y exhausto, descansaba dentro de la cabaña, mientras Nayeli le limpiaba las heridas. Sus manos eran suaves, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Cada movimiento que hacía sobre su piel era una mezcla de gratitud, cariño y miedo. No debiste pelear por mí, susurró ella, con la voz quebrada. No podía dejar que te llevaran, respondió él. Sin apartar la mirada de la suya, Nayeli bajó los ojos, sintiendo el peso de todo lo que había sucedido por su culpa. Pero cuando intentó hablar, un sonido del exterior la interrumpió, cánticos lejanos, tambores suaves que resonaban desde las montañas. Ella reconoció inmediatamente el ritmo, es el llamado a la luna llena, dijo, con un escalofrío recorriendo su espalda. El ritual debe hacerse esta noche. Mateo se incorporó con esfuerzo. ¿El ritual? ¿Para la unión? Sí, respondió Nayeli. Si los espíritus te eligieron como mi guardián, debemos confirmarlo bajo la luz de la luna. Si no lo hacemos, los que están en desacuerdo con la visión dirán que la profecía fue falsa, y volverán a perseguirme. Ella se acercó a la ventana. La luna ya asomaba, grande y plateada, como un ojo atento, vigilando el destino de ambos. No tenemos mucho tiempo. La llegada de la tribu. Cuando la luna alcanzó la mitad del cielo, un grupo de apaches se acercó al rancho. Esta vez no venían armados para luchar, sino vestidos con ropas ceremoniales, portando antorchas y plumas sagradas. Al frente venía el chamán, con su bastón adornado con cintas rojas y símbolos de los antepasados. Nayeli salió al encuentro, con Mateo a su lado. El chamán nos observó con solemnidad. Los espíritus han marcado este destino, dijo, pero deben sellarlo con el ritual. Solo así la tribu podrá reconocerlo como verdadero. Mateo asintió con respeto. Aunque no entendía todas las tradiciones, sabía que no podía rechazar algo tan esencial para Nayeli y su pueblo. El chamán levantó el bastón. Síganme, los antepasados esperan. El lugar sagrado. Caminaron, durante unos minutos, hasta un claro rodeado de rocas antiguas grabadas con símbolos apaches. El fuego de las antorchas hacía bailar sombras en las paredes, creando figuras que parecían moverse con vida propia. En el centro del claro había un círculo de arena blanca, el lugar donde las uniones sagradas eran bendecidas por los espíritus. Nayeli tomó la mano de Mateo y lo llevó al interior del círculo. A su alrededor, los apaches cantaban en un idioma ancestral, invocando fuerza, protección y claridad para los destinos entrelazados. El chamán se situó frente a ellos. Esta noche, bajo la luna llena, confirmaremos si el espíritu guardián ha unido a Nayeli con el forastero.
Si el viento sopla a su favor y el fuego responde, los espíritus habrán hablado, y la unión será aceptada por la tribu. Mateo sintió un nudo en la garganta. No sabía si los espíritus de verdad estarían escuchando, pero sí sabía que quería proteger a Nayeli sin importar lo que dijeran las señales. Ella lo miraba con ojos llenos de esperanza y miedo, como si él fuera la última luz en su vida. El ataque inesperado. El chamán comenzó el ritual, elevando cánticos profundos. Cuando de repente un silbido cortó el aire. Una flecha se clavó en una de las antorchas. Los cantos se detuvieron. Gritos surgieron desde los árboles traidores. Rugió un guerrero. Los espíritus no eligen a extranjeros. Era un grupo rebelde, seguidores de Koitzenai que no aceptaban la derrota espiritual. Aunque Koitzenai no estaba presente, su influencia seguía encendiendo corazones furiosos. Protéjanlos, ordenó el chamán. Los apaches leales levantaron lanzas y arcos, formando un muro alrededor del círculo sagrado. Pero los rebeldes eran muchos. La batalla estalló con violencia, flechas volando, gritos, pasos rápidos entre la oscuridad. El fuego iluminaba destellos de acero y sombras en movimiento. Mateo, sin armas, tomó un palo ardiente de una antorcha. Nayeli lo intentó detener. No, podrían matarte. Ya lo intentaron, respondió él. No te dejaré sola ahora. Los rebeldes atacaron. Uno de ellos embistió a Mateo, pero el joven ranchero se defendió con determinación. Sus golpes no eran tan precisos como los de un guerrero epechi, pero su instinto era firme. Protegía a Nayeli como si su vida dependiera de ello. Porque así era. Nayeli, en medio del caos, cerró los ojos y comenzó a murmurar algo en epechi. Sus palabras eran un rezo antiguo, uno que pocas mujeres conocían. Su voz se elevó como un canto frágil y poderoso a la vez. De pronto, el viento cambió. Un torbellino de arena se levantó alrededor del círculo. Los rebeldes se cubrieron los ojos. Las antorchas temblaron. Un segundo águila, tan grande como la primera señal, descendió desde lo alto y lanzó un chillido que retumbó como un trueno. Todos se quedaron inmóviles. El chamán abrió los ojos con asombro. La elegida invoca a los antepasados. El torbellino creció, empujando hacia atrás a los rebeldes. Algunos cayeron al suelo. Otros huyeron al ver la señal del espíritu. Finalmente, el viento se calmó y Nayeli abrió los ojos. Mateo se acercó, temblando por la adrenalina. ¿Qué fue eso?, preguntó él, sin aliento. Los espíritus. Me escucharon, respondió ella, y te aceptaron a ti. La unión con los rebeldes derrotados y el silencio regresando al claro, el chamán volvió al círculo. Los espíritus han hablado. La unión está marcada por la señal del águila y el viento sagrado. Nayeli y Mateo, tomen sus manos. Ambos se tomaron de las manos, y Nayeli sintió por primera vez en mucho tiempo una paz profunda, como si todo el desierto respirara al unísono con ella. Mateo la miró con una mezcla de ternura y determinación. El chamán alzó su bastón. Desde esta noche, ante los espíritus y ante la tribu, sus caminos se unen para siempre. Que el amor y la fuerza los acompañen hasta el final de sus vidas. Nayeli cerró los ojos, dejando que las palabras la envolvieran. Mateo apretó su mano, susurrando, te protegeré. Siempre que ella sonrió, sintiendo que su destino, por fin, encajaba. La luna brillaba sobre ellos, sellando una unión que había desafiado leyes, tradiciones y peligros. Una unión nacida no solo del espíritu, sino del corazón.